Docente, muy buenas noches. Hoy les voy a dar a conocer sobre las consecuencias de la violencia contra los grupos vulnerables y leyes que las protegen. La violencia es cualquier acción deliberada usando la fuerza física o el poder, ya sea real o no, en perjuicio de un individuo, en colectividad o sociedad que puede generar heridas, daño psíquico, problemas de desarrollo o privaciones, incluyendo la muerte. De modo que la violencia no distingue género, etapa de vida, nivel socioeconómico, ni mucho menos procedencia. Sin embargo, existen personas o grupos poblacionales que por sus características se encuentran en una mayor situación de riesgo frente a la violencia. A continuación, se explica cuáles son las consecuencias sobre la violencia de los grupos vulnerables y las leyes que protegen a la víctima de violencia. Las consecuencias de la violencia se encuentran en contra de los grupos vulnerables que son menores de edad, mujeres y adultos mayores. Para comenzar, las consecuencias de violencia hacia los menores pueden alcanzar diferentes tipos de lesiones como discapacidad, problemas de salud y reproducción, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, entre otros, bajo rendimiento académico, imitación de la violencia, baja autoestima, problemas de salud mental y consumo de drogas. Seguidamente, las consecuencias de la violencia hacia las mujeres son similares a la de los menores. Sin embargo, se podría agregar otras como el aborto, la mortalidad materna, los suicidios, homicidios, feminicidios, muerte por VIH y tal vez lo peor sea la anulación de la mujer en su rol social. Para finalizar, cuando las víctimas son adultos mayores, su vulnerabilidad y poca capacidad de denuncia maximizan sus riesgos. A consecuencia de ello, puede tener complicaciones de salud física, psíquica, altos niveles de estrés que incrementan el riesgo de muerte. Estas consecuencias se dan tanto en el maltrato en espacios familiares como institucionales, entendiendo que las enfermedades, fragilidad o invalidez de los ancianos dificulta su defensa. Las leyes que protegen a las víctimas de la violencia son dos. En primer lugar, la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, es la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia contra la mujer por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o privado. Por último, la Ley 3043, ley que prohíbe el uso de castigo físico humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprometiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados. En síntesis, las consecuencias de la violencia se muestran en contra de los grupos vulnerables que son menores de edad, mujeres y adultos mayores. Asimismo, las leyes que protegen a las víctimas de violencia son dos: la Ley 3364 y 3043. El Perú atraviesa tiempos difíciles. Los medios de comunicación nos dan alcances de la penosa situación social en la que vivimos. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la violencia?